Saludos internautas. No hay nada más emocionante que conocer nuestros orígenes, el saber cómo empezó todo. La historia del ser humano no comenzó cuando se formó la Tierra y las primeras moléculas, sino mucho antes. Permitidme que os cuente la historia del universo desde sus orígenes hasta nuestros días, y lo haré paso a paso en el nombre de la ciencia actual. Lo que os voy a explicar a continuación ha sido fruto de un largo proceso de estudio de cálculos y observación, además de las comprobaciones en laboratorio como en el CERN. Es un viaje apasionante a través del tiempo y del espacio, donde comprobaréis la extraordinaria maquinaria del cosmos. Esta es nuestra historia. 13.887 millones de años antes de nuestro tiempo. La era de Planck empezó desde el tiempo cero hasta 10 elevado a la menos 43 segundos. El universo está comprimido en un punto más pequeño que un átomo, una singularidad espacio-temporal, regida a efectos cuánticos por la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales, el electromagnetismo, gravedad, fuerza nuclear fuerte y débil, están unificadas en una sola. Así que todo lo que conocemos está concentrado en ese punto de densidad elevadísima, pero aún es solo energía. Hay una gran simetría entre las fuerzas, funcionando como una sola. Es como sentir la perfección absoluta. Sin embargo, nada sucede en este estado, y eso debe cambiar. La era de la gran unificación comienza 10 elevado a la menos 43 segundos después de la era de Planck. La gravedad se separa del grupo y empiezan grandes cambios. Eso provoca la aparición de partículas elementales llamadas monopolo magnéticos. Además aparece nuestro espacio-tiempo. El tiempo empieza a correr hacia adelante. La temperatura es elevadísima, 10 elevado a la 27 Kelvin. Es trillones de veces más caliente que la superficie del Sol, algo inimaginable. Siguiendo el mismo ejemplo que la gravedad, la fuerza nuclear fuerte también se separa del resto de fuerzas, y eso hace enfriar al universo. Además provoca un pequeño exceso de materia sobre la antimateria. El universo a nivel cuántico aún es irregular, pero están ocurriendo muchos cambios en fracciones de segundo. La era de la inflación llega a tiempo 10 elevado a la menos 36 segundos. Fíjate, fluctuaciones cuánticas aleatorias provocan un cambio de fase de manera que aparece el campo inflatón y con todo su poder libera su gran energía. El universo en menos de un segundo pasa de tener un tamaño inferior a un átomo hasta unos 10 centímetros. La era electrodébil empieza a 10 elevado a la menos 32 segundos. El universo es una masa energética supercaliente. Como consecuencia de la separación de la fuerza electrodébil de la fuerza nuclear fuerte, el espacio se llena de partículas exóticas muy simples sin masa. Y es entonces cuando aparece una muy rara partícula llamada el bosón de Higgs. Las partículas que interactúan con el campo de Higgs adquieren masa. Los bloques de la materia se están formando. Esto es realmente extraordinario. Sin embargo, el universo no era lo suficientemente grande para que se iniciaran todos los procesos a nivel cuántico, y eso debía cambiar. Así que hay otro tipo de partículas exóticas que no interactúan con ninguna de las fuerzas fundamentales, impregnando todo el espacio y siguen expandiendo el universo, aunque a un ritmo más lento que el campo inflatón. Es lo que se conoce como energía oscura. La era quark empieza a 10 elevado a la menos 12 segundos. El universo no se detiene. Esta vez es la fuerza nuclear débil la que se separa del electromagnetismo, y gracias a esta última se empezaron a crear más partículas subatómicas de las desintegraciones radiactivas. Electrones, positrones, quarks, antiquarks, leptones y muchas otras. El universo no es más que un plasma de energía en el que todavía no se han formado átomos, pero el material para crearlos está por todas partes. Ya tenemos a todas las fuerzas separadas trabajando en unir, en crear y en equilibrar todas las partículas del universo. Sin embargo, al igual que la energía oscura, otro tipo de partículas rebeldes están escapando a estas interacciones. Aunque sí que interactúan débilmente con la gravedad, es lo que se conoce como materia oscura. La era hadrónica empieza a 10 elevado a la menos 6 segundos. La temperatura baja lo suficiente como para permitir la combinación de quarks en hadrones.
Solo unos pocos hadrones sobreviven a esta época llena de colisiones y recombinaciones. La era leptónica empieza un segundo después del Big Bang y ya han pasado muchas cosas. Más partículas se siguen combinando y fusionando en un proceso de aniquilación mutua. En esta lucha leptónica solo sobrevivieron unos cuantos leptones. Las partículas exóticas de energía oscura siguen escapando a estas interacciones y continúan expandiendo el universo, que cada vez es más grande. Aquí es cuando se supone se empezaron a formar microagujeros negros primordiales, debido a las tensiones extremas del espacio-tiempo y la colisión continua de partículas subatómicas. La era fotónica empieza 10 segundos después del Big Bang. El universo se ha enfriado lo suficiente como para permitir que cada vez se fusionen partículas más pesadas, y eso llega a formar los núcleos atómicos gracias a la fuerza nuclear fuerte que los mantiene unidos. En la fusión producen energía en forma de fotones, gracias a la fuerza nuclear débil, y quedan atrapados en una masa cuántica. Ahora solo hay partículas de hidrógeno, helio y litio muy simples, y se extienden por todo el universo. Una reacción en cadena por todo el cosmos, produciendo reacciones de fusión nuclear. El universo poco a poco gana en complejidad en esta sopa cósmica. En esta época nada podía verse con nuestros ojos. El universo era aún un plasma ionizado y opaco. La era de la recombinación ocurre 377.000 años después del Big Bang. La temperatura del universo es la adecuada para que se combinen más partículas, y así se fueron formando los primeros átomos. La fuerza nuclear fuerte trabaja manteniendo unidos los núcleos atómicos. La materia ya estaba adquiriendo formas. Al principio se forman gran cantidad de átomos de hidrógeno que llenaron todo el universo. Los fotones que habían estado atrapados en el plasma cuántico ahora pueden escapar y viajar libremente en un universo cada vez más grande. Y es entonces cuando el universo se hace transparente. Es una luz extremadamente débil de microondas, aún invisible a nuestros ojos. Era oscura, 380.000 años después del Big Bang. El universo está compuesto por plasma y radiación, no emite ningún tipo de luz. Todo está en las tinieblas más absolutas. Pero la expansión del espacio-tiempo continuaba. Hay que seguir cambiando, combinándose e interactuando. «150 millones de años después del Big Bang, y la luz se hizo». Se concentran tal cantidad de átomos de hidrógeno apiñados con tanta masa que por efecto de la gravedad desencadenan procesos de reacción nuclear, transformando ese hidrógeno en helio y liberando energía. Aparecen los primeros astros enormes y luminosos llamados estrellas de población 3 en varias regiones del cosmos. Estrellas muy masivas y calientes, docenas de veces más grandes que nuestro Sol. Es algo realmente bello. Sin embargo, duran muy poco tiempo porque gastan energía muy rápidamente, de forma poco eficiente. Pero en su corazón, producto de la fusión nuclear, se generan más elementos pesados como el carbono y el oxígeno, que serían los que en el futuro formarían los planetas y la vida. Aún estamos muy lejos de eso. No es suficiente. Se deben de crear muchos más átomos y más pesados. El cosmos se va enriqueciendo de más elementos complejos, de explosiones de supernova y fusiones. Es casi como una herencia evolutiva cósmica transmitida de generación en generación, y así nos fuimos perfeccionando. $200 millones de años después del Big Bang, el universo está repleto de pequeños puntos de luz. Son estrellas solitarias y masivas que van ganando en complejidad y duran cada vez más tiempo.
Pero no es bueno estar solos, y como si tuvieran conciencia propia, se agrupan en comunidades estelares. A veces en grupos de 2, 3 o más estrellas hasta que por efecto de la gravedad forman protogalaxias. Son como pequeñas tribus llenas de estrellas. En esta etapa de la evolución, el universo quiere fusionarse de nuevo. Atrae a las galaxias más cercanas. Sin embargo, la rebelde energía oscura las separa. Esta lucha de fuerzas entre la unión y la expansión permite nuestra existencia. El equilibrio perfecto, ya que sin la energía oscura, el universo volvería a colapsar sobre sí mismo por su propia gravedad. Y sin la gravedad, las estrellas y los planetas no se podrían formar. Estas estrellas de población 2 en las galaxias aún tienen pocos elementos pesados, pero no dejan en su empeño de seguir produciendo más elementos como el hierro, el oro, el níquel y muchos otros. Y también las fusiones de estrellas de neutrones proporcionan muchos más elementos ricos en metales. Las protogalaxias a su vez van atrayendo a más grupos de estrellas a su comunidad estelar, ganando aún más en riqueza y complejidad. Es como una gran familia compartiendo materia y energía. Así se forman cúmulos y supercúmulos, y empiezan a aparecer galaxias grandes como la nuestra, que sería el equivalente a nuestras grandes ciudades, pero a nivel de escala estelar. En unos 1000 millones de años después del Big Bang, ya hay indicios de estrellas más ricas en metales en las galaxias. Estas estrellas tienen ya tantos elementos pesados gracias a generaciones anteriores que están dando a luz a los primeros planetas. Además, duran miles de millones de años. En unos 9000 millones de años aparecen estrellas de población 1 de alta metalicidad, suficiente para formar planetas y vida compleja, y llenan los discos galácticos. Estas estrellas tienen una esperanza de vida superior a antiguas generaciones de estrellas, así como la forma de gastar eficientemente la energía y durar mucho más tiempo. En unos 9200 millones de años, producto de generaciones anteriores de estrellas y fusiones galácticas, aparece nuestro Sol. Y en uno de esos planetas es un caldo de cultivo ideal para que las moléculas se organicen y se fusionen de tal manera que producen seres diminutos biológicos. El universo ya puede ver, reconocerse a sí mismo y explicar sus orígenes. Es extraordinario lo que pueden llegar a formar las partículas elementales después de casi 13.800 millones de años de evolución. Así que, como veis, el inicio del universo no fue una explosión colosal que lanzó materia en todas direcciones como equivocadamente se cree. Lo que llaman Big Bang no fue más que un proceso expansivo de cambio y transformación que estuvo producido por fusiones de partículas, donde poco a poco se fue formando la materia y los elementos de las estrellas cada vez más complejas hasta llegar a nosotros. Somos partícipes sin excepción de los cambios que se han producido en nuestro universo. Una larga historia de casi 13.800 millones de años de evolución, y ese proceso aún continúa hasta nuestros días. En este pequeño y milagroso planeta se ha desarrollado la dramática historia de la especie humana. Los seres humanos hemos funcionado todo este tiempo de acuerdo a las mismas leyes universales que rigen el cosmos. Aunque nuestros instintos agresivos se empeñen en separarnos, nuestro destino es la unión de todos los pueblos del mundo con amor y expandirnos por el universo para seguir evolucionando y mejorando en un cosmos dinámico que seguirá cambiando y nosotros con él. Si te gustó este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte y activar la campanita. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.